Ahora bien, ustedes deben saber de que el ser humano no se conoce, pero Jesús, como es un viajante en el tiempo, él sabe lo que le ocurre al hombre a lo largo de lo que ocurre en el tiempo. Jesús, como es un guardián del tiempo, él entiende de que Adán es ¿qué? ¿Qué es Adán? Un arca. Adán es un arcángel, es un arca. Y ángel, an significa uno y gel significa genes. ¿Qué quiere decir? De que somos un solo gen. Adán era ¿qué? El arcángel. ¿Por qué? Piensa, ¿dónde estábamos nosotros cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido? Estábamos dentro de Adán. Todos estábamos dentro del arca. Todos estamos dentro de Adán, porque Adán es el gran arcángel, el primer arcángel que Dios creó. El arca de nosotros era ¿quién? Adán. Vivíamos todos dentro de Adán, tanto que Eva vivía dentro de Adán. Dios, ¿qué hizo? Tomó de la costilla de Adán y sacó ¿a quién? A Eva. ¿Dónde vivía Eva? En la costilla, y por eso ella es una mujer blanca, color hueso. Pero Dios le dio una orden a Adán diciendo, Génesis capítulo 1, versículo 28, y dijo Dios, y les bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y soyugadla, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le dio la orden a Adán de que sacara de él a todos los otros seres que estaban dentro de él. Es decir, le está diciendo, Adán, tenga relaciones sexuales hasta que saque a todos los que están dentro de ti. Recordemos que Adán y Eva son seres sexuales. Son seres que creadores. Dios les mandó a qué? A crear a través del sexo. Y sacarán qué? Variantes. Saquen, porque usted es el arca de Adán. Saque todos los que están dentro de usted. Sáquelos. Saldríamos qué? La humanidad. Toda la humanidad saldría de Adán. Por eso los antiguos miraban así el cuerpo humano. Adán es una computadora. Adán es una computadora, una PC. Adán es una computadora, PC. Y el pene es una USB. El pene es una USB. Y la mujer es una impresora. Es una impresora. El hombre conecta su USB a la mujer y le envía el archivo, que es el semen, que quiere imprimir. Y la mujer tarda 9 meses en imprimirle al hombre lo que desea, que es un bebé. Así era como los antiguos miraban el universo, miraban a la mujer y al hombre. Miraban el cuerpo como si fuera un computador, el pene como una USB y la mujer como una impresora. Entonces, literalmente Dios le dijo a Adán, imprima todas las versiones de usted. Y lo que ocurre es que Adán, cuando empieza a sacar las versiones, no todas van a ser como él, ni van a tener los mismos gustos de él, sino que cuando transcurre el tiempo empiezan a aparecer variantes diferentes como quienes, como los trans y como los gays. Ellos vienen de otras regiones del cuerpo. Recordemos que Adán fue creado del barro y Dios de la costilla de Adán sacó a Eva. Eva literalmente sale de donde? De la costilla. Pero si Dios hubiera tomado el páncreas de Adán, hubiera salido ¿qué? Un trans. Porque el páncreas es ¿qué? Un trans. O si hubiera utilizado el intestino delgado, el intestino grueso, hubiera salido ¿qué? Homosexuales. Ellos siempre aparecen. Es otra cosa de que en todas las épocas los homosexuales y los trans aparecen. ¿Por qué ellos siempre no aparecen? Porque ellos hacen parte del Adán, sino que hay un Adán original, que es el Adán que Dios creó, que es el Adán original. Y luego empiezan a aparecer las otras variantes, que es el trans y aparece que el gay. Luego aparece que el eunuco. El eunuco.
Son variantes ¿de quién? De Adán. Y Dios dice, Adán, tú eres el que tienes la responsabilidad de tomar la decisión si aceptas a tus otras variantes. Y Adán tiene que tomar la decisión de qué? De aceptarlos porque ellos hacen parte de nosotros, hacen parte del cuerpo. Ellos vienen de nuestro cuerpo y vienen aquí a cumplir unas funciones. Pero ellos tienen que pasar por un proceso de conversión para poder estar aquí en la tierra. Porque los homosexuales, uno siempre es que positivo, el otro es negativo, como el intestino delgado y el intestino grueso. Ellos trabajan con el estiércol, pero tienen que cumplir unas funciones aquí en la tierra, y por eso tienen que, se les enciende un fuego sagrado, que era el fuego sagrado que tenía Adán. Adán tenía un fuego sagrado, y ese fuego sagrado le permitía ¿qué? Transfigurarse. Adán no es un humano como lo pensábamos nosotros normalmente. Adán tenía colmillos, como si fuera un vampiro. Tenía ¿qué? Agallas, porque Adán podía entrar al agua y no moría. Adán podía nadar en el agua. Entonces lo que aparecieran las agallas para poder respirar en el agua y podía durar todo lo que quería en el agua. Y ahí apareció ¿qué? La Atlantis, que eran humanos que ya habían ¿qué? Mutado. Pero para poder hacer la mutación, el hombre tiene que acercarse a Dios y Dios le enciende un fuego sagrado. Y ese fuego sagrado le permite que alcanzar la transfiguración. Si la transfiguración, el hombre no puede transfigurarse. No puede transfigurarse. Es la realidad. Por eso los trans y los gays siempre van a aparecer, pero ellos tienen que convertirse en a Dios y Dios trabaja en sus almas haciéndole un proceso alquímico mental para que puedan disfrutar de esos placeres. Mientras tanto, ellos mueren por sus enfermedades, pero ellos hacen parte de nosotros, ellos hacen parte de la sociedad, ellos hacen parte incluso de la iglesia. Eso es lo que vamos a explicar más adelante. Génesis capítulo 2, versículo del 16 al 18 dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Adán al principio solamente tenía un mandamiento. Adán solo tenía un mandamiento. Un solo mandamiento tenía. Uno solo. Adán solo tenía un solo mandamiento y él podía comer de todos los frutos. De todos los frutos se podía comer. Un solo mandamiento. Pero Dios luego vio que Adán se volvía malo. Y Adán es un peligro. Porque Adán es una versión de Dios del pasado. Adán tiene el potencial para volverse Jehová en el futuro. Y por eso Dios le puso mandamientos. Le puso mandamientos. Entonces el hombre ahora tiene que aceptar los mandamientos de Dios para poder volverse un Adán que tenga un solo mandamiento. Que eso ocurre cuando el hombre pasa a través del Nazareato. Y Dios vuelve y le pone solamente un mandamiento. Y el hombre puede disfrutar de todos los placeres. ¿Por qué? Porque se le enciende un fuego sagrado. Y ese fuego sagrado no permite que el hombre se contamine. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Le ayuda una ayuda idónea. La mujer es una ¿qué? Una ayuda idónea para el hombre. Para el hombre. Debemos entender de que los discípulos de Jesús comparaban la iglesia con un cuerpo humano, porque el cuerpo humano tiene muchos órganos que hoy en día no están en las iglesias. Presten atención. Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 12 al 27 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Cristo, Él es que el universo y nosotros estamos conectados con Él y es como si fuéramos los órganos de Él. Todos tenemos una función. Asimismo ocurre en la iglesia. La iglesia es una, pero todos cumplimos una función. Y la iglesia, hoy en día, ¿qué tiene? Tiene el corazón, que es el Adán original, pero no tiene páncreas. ¿Qué es el páncreas? Son los trans. Los trans tienen el páncreas. Ellos son el páncreas de la iglesia.
Y el intestino delgado y el intestino grueso de la iglesia vienen siendo que los homosexuales. Pero cuando ellos se convierten a Dios, Dios trabaja en ellos y los vuelve ¿qué? Nazarenos. Ellos cumplen otra función. Y ellos hacen parte también de ¿qué? De la iglesia, porque la iglesia como cuerpo humano no puede vivir sin un páncreas, no puede vivir sin un intestino delgado y un intestino grueso, sino que ellos tienen que primero que convertirse a Dios. Primero deben convertirse a Dios para luego poder entrar en la iglesia. Estar en la iglesia, convertirse a Dios. Si ellos no se convierten, al final la enfermedad los va a matar, los va a matar. Recordemos que el Adán original es el Adán del corazón, y luego aparecen los otros Adanes. Entonces dice, 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy la mano? ¿No soy del cuerpo? Entonces, aquí le explica, miren, la iglesia es un solo cuerpo. Yo soy uno, Alejandro. Mis dedos, ¿cómo se llaman? Alejandro. Mi otra mano, Alejandro. Si me cortan una parte de mí, ¿cómo se llamaría esa parte? Es la parte de Alejandro, ¿no? Asimismo ocurre con la iglesia. Todos vendríamos haciendo parte de ¿qué? De Cristo. Todos somos Cristos. Si la persona se aparta de Cristo, se vuelve ¿qué? Un anticristo. Se vuelve un anticristo. Pero toda la iglesia formamos que Cristos y todos venimos a cumplir una función diferente. Tenemos el Adán original, que es el Adán que tiene gusto por las mujeres. Luego aparece el Adán trans. Él tiene gustos por volverse mujer y le gusta el hombre. Él también viene a cumplir una función aquí en la tierra y la viene a cumplir para Cristo. Y él se vuelve que el páncreas de la iglesia. Luego tenemos el intestino grueso y el intestino delgado, que ellos son hombres que tienen relaciones entre hombres. Vienen a cumplir una función para la iglesia. Pero ellos tienen que convertirse a Dios, porque a ellos se les enciende un fuego sagrado. Sin el fuego sagrado, ellos se enferman y mueren de VIH-Sida. Y eso lo hace solamente Dios. Lo hace a través de un proceso alquímico mental. Por eso Jehová nuestro Dios conocido como el gran alquimista, el gran negro. Dice, por eso no será del cuerpo, y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Entonces, muchas veces los pastores no entienden a Dios cuando dice que Dios es el todo, no le entienden. Y no entienden de que no todos podemos ser como el pastor, o sí, todos no podemos ser como el pastor, porque entonces todos seríamos ojos, todos no podemos ser como la mujer más santa de la iglesia, porque entonces todos seríamos orejas. Cada parte del cuerpo cumple una función, cada parte. Hoy en día muchas personas aborrecen a los homosexuales y aborrecen a los trans porque ellos son muy groseros y muy blasfemos contra Dios, creyendo de que Dios los aborrece. Y Dios dice no, yo los envié a la tierra con una función. El problema es que ustedes debían haberse convertido a Dios y esperar a que Dios les encendiera el fuego sagrado para que pudieran disfrutar de esos placeres. Del resto, no lo podrían haber hecho. Entonces, mientras tanto, el homosexual y el trans están ¿qué? En pecado y están pegados a ¿qué? A un placer carnal. Pero cuando se les enciende el fuego sagrado, la persona empieza a pensar de manera diferente. Se vuelve un trans diferente, un gay diferente a lo que tenemos hoy en día. En la realidad se ven incluso diferentes, son personas diferentes, dice. Si el olfato
Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fuésemos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Entonces imagínense donde todos fuéramos iguales. Y Dios por eso entiende de que en el futuro Adán desarrolla otros gustos. Y aparecen que otros Adanes. Por eso le dijo, multiplíquense y llenen la tierra. Llenen la tierra. En el futuro, Adán desarrolla otros gustos y aparecen que otras variantes. Por eso los romanos también se enfrentaron a, ¿qué? A la homosexualidad, los griegos a la homosexualidad, los egipcios a la homosexualidad, los de Babilonia en la homosexualidad. Y el problema es que los humanos deben aprender a qué? Aprovechar el problema. El problema viene cuando no ven el problema. Y el problema se queda cuando lo niegan. ¿Por qué? Porque el ser humano al final se le despiertan esos deseos. ¿Hacia qué? Hacia el otro hombre. Y el hombre, uno de los hombres, tiene que degradarse a una mujer. Y Dios dice, yo entiendo eso porque yo conozco a Adán, yo creé a Adán. Yo entiendo de que en el futuro Adán le cambian sus gustos. Por eso yo le creé a Adán, le creé el pollo, pero también le creé el pescado, también le creé todas las carnes, porque yo al final entiendo de que cuando tú comes mucha carne, al final te cansas de la carne y quieres pollo. Cuando te cansas del pollo, quieres otras cosas. Y Dios entendió eso, pero para eso el hombre tiene que pasar por un proceso alquímico mental. Si no pasa por ese proceso de conversión, no puede disfrutar de sus placeres. Dios le enciende un fuego sagrado en su interior. Dios le enciende un fuego sagrado en su interior. Esa es la idea, para que pueda disfrutar de esos placeres. Es decir, de que el hombre pueda estar con el hombre. Si eso le apetece, Dios se lo permite, Jehová el Señor se lo permite. Y tú dirás, pero es que la ley de Moisés dice que si un hombre se acuesta con otro hombre, debe morir. Yo conozco el mandamiento, yo conozco la ley de Moisés. Yo la conozco. Pero Jehová nuestro Dios hace una excepción con esa persona porque Dios entiende de que él viene de otra dimensión, de la dimensión del páncreas. Y por eso le enciende un fuego sagrado. Le enciende un fuego sagrado. Lo mismo ocurre con el gay. Dios entiende de que él viene de qué? Del intestino grueso y el intestino delgado. Y él tiene que trabajar con el estiércol porque le gusta el estiércol. Y Dios para eso le enciende un fuego sagrado, para que no se contamine, no muera. Y tú dices, no, es que a mí me gustan las mujeres. Me gustan las mujeres, yo solamente me quedo en las mujeres. Me gustan las morenas, las rubias, las bajitas, las altas. Solamente las mujeres. Es porque tú vienes de la región del corazón. Tú eres un Adán original. Tú vienes del corazón de tu padre. Pero si un hijo te sale que es homosexual es porque viene de qué? De intestino grueso, de intestino delgado, de una región del cuerpo diferente. Y eso ya no se puede moldear. Y Dios sí lo puede moldear. A que le gustan las mujeres, Dios lo puede hacer porque para Dios no hay nada imposible. Pero Dios entiende a esa persona y le dice, mira, acércate a mí y yo te voy a encender un fuego sagrado. Sin ese fuego sagrado tú no vas a poder disfrutar de sus placeres y vas a morir. Y yo te voy a tener que condenar. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque lo que no sirve se bota. Así de sencillo. Porque Dios con un Adán y una Eva puede volver a llenar el mundo. Así de sencillo. Es realidad. Y los pastores deben entender el poder de Dios, porque muchas veces nos fastidia los homosexuales y los trans, porque a veces son arrogantes, hay que decirlo. Y los pastores deben aprender a hacer que a ser tolerantes con el pecado, no nosotros a ir a pecar, sino que decir, Dios está trabajando con esa persona, hay que darle tiempo de que Dios trabaje con esa persona. Y debemos que tolerarlo en la iglesia. Debemos tolerarlo mientras Dios trabaja en él hasta que Dios haga la conversión. Dios lo convierte en una persona diferente. Es realidad. ¿Dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Dice, ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Mira lo que explica acá. Dice que los miembros del cuerpo que son más débiles en tu cuerpo, al final son los más necesarios, como que como tu miembro viril. Tú dices, yo, una patada en mis testículos, no me la soporto. ¿Por qué? Porque yo tengo que proteger mis testículos. Son los más delicados y son que los más importantes. Lo mismo ocurre con los trans y con los gays. Ellos
vienen a la iglesia y Dios los convierte y se transforman en las personas más importantes en la iglesia, porque alcanzan un potencial enorme. Porque ellos vienen aquí a la tierra a cumplir unas funciones que Dios los manda para completar un cuerpo a nivel grupal. Dios quiere formar un cuerpo a nivel grupal, como una iglesia, un cuerpo humano, una iglesia, toda la iglesia. Y para eso necesita que trans pero gays, pero no son como los que vemos hoy en día, ¿no? Tienen que ser convertidos, son diferentes, no son más necesarios, son los más necesarios, dice. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos, a estos vestimos más dignamente. Miren lo que dice, que aquellos que parecen menos dignos, los vestimos con qué? Con más dignidad. Entonces nosotros vamos a llegar a decir, no, es que las personas gays y los trans, ¿qué función pueden llegar a cumplir acá en la iglesia? Y Dios trabaja con ellos y los vuelve personas diferentes y llegan a ocupar un puesto muy importante en la iglesia. Porque ellos son necesarios. Si no fueran necesarios, Dios no los hubiera creado. Y Dios es el que crea todo. Dios crea todo. Porque Él es el creador. Dios crea todo. Si ellos no fueran importantes, Dios no los hubiera creado. Y ya. Y en todas las generaciones nos los encontramos a ellos. En todas las generaciones, en todas las épocas. Es como decir, bueno, en el futuro no vamos a poder con la homosexualidad. Porque Adán empieza a imprimirse y vuelven a aparecer otra vez los gays y otra vez los trans. ¿Qué hacemos con ellos? Dios tiene que trabajar en ellos y pulirlos. Hay que dejar que Dios trabaje en ellos. El problema que el Adán original, que es el que tiene la autoridad, que es el hombre, que le gusta a la mujer, él tiene toda la autoridad de rechazar a la otra variante, porque son siempre variantes. Pero el hombre tiene que volverse a tolerar el pecado sin pecar y esperar a que Dios trabaje en la otra persona, porque tú tienes que aprender a amar a tu prójimo. Debemos aprender a tolerar un poco el pecado mientras Dios trabaja en la persona. Esa realidad, esa realidad. Debemos entender eso, de que muchas veces el problema viene porque no vemos el problema. El problema siempre está en todas las épocas, siempre aparecen los gays, siempre aparecen los trans. ¿Por qué siempre aparecen? Porque Dios los manda. Ellos vienen a cumplir una función y tú dirás, no, pero si Dios los manda, ¿por qué le pone el mandamiento de que debemos matarlos? Porque ellos muchas veces son arrogantes contra Dios, son los más groseros contra Dios. Y eso lo puede aprender el Adán original, que es el Adán que le gusta las mujeres. Y Dios ordena matar a esas variantes. Porque muchas veces ellos pueden ser muy groseros y muy blasfemos. Y a Dios no le gusta eso. A Dios no le gusta eso. Dios respeta a todos y también exige respeto de todos. Entonces, el problema también que hace se queda cuando lo negamos, de que tenemos esos deseos dentro y lo negamos. Cuando esos deseos están en el hombre, en todas las personas. Todas las personas. Al final se enamoran de un hombre. Al final todos los varones se enamoran de un hombre. Todas las mujeres se enamoran de una mujer. El problema es que el hombre lo niega. Se engaña a sí mismo. Y Dios dice, yo te conozco, Adán. Yo conozco a la mujer. Yo los conozco. Yo les puse el mandamiento, ¿sí? Pero también soy consciente de que en el futuro sus gustos cambian. Y para eso el hombre tiene que acercarse a Dios para hacer una conversión alquímica. Y dice, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que entre nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó del cuerpo, dando más abundante honor al que le falta, para que no haya desavenimiento en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Todos tenemos una función diferente en la iglesia, como si fuéramos un cuerpo humano. Como si fuéramos un cuerpo humano. La iglesia es un cuerpo humano. La iglesia, un cuerpo humano. Y todos cumplimos ¿qué? Una función. Romanos capítulo 12, versículo del 3 al 8 dice, dijo, pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más
alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Hoy en día la iglesia solamente tiene que el corazón, que es el Adán original, el que le gusta la mujer. No tenemos páncreas, no tenemos intestino delgado, no tenemos estómago, no tenemos hígado, no tenemos pulmones, no tenemos nada, solamente tenemos el corazón apenas. Entonces tenemos que permitirle de que ellos entren a la iglesia y empezar a hacer la conversión. Dios empieza a trabajar en cada persona y dice, y a todos, miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, porque Dios también que da dones, y los que más reciben dones son los gays y los trans. Ellos llegan a tener más dones porque tienen un poder enorme, sino que ellos no lo saben. Y Dios no deja que ellos despierten esos poderes sin que lo hagan para Cristo, porque ellos pueden ser muy peligrosos para la sociedad porque tienen un poder enorme, sino que ellos no lo saben. Ellos no lo saben. Y son los más poderosos. Porque estamos hablando del tiempo. Ahorita les voy a explicar algo sobre el tiempo en el cuerpo. Según la gracia que nos es dada. Así, el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, de servir. O el de enseñanza, en la enseñanza. El que exhorta a la exhortación y el que reparte con liberalidad y el que predice con solicitud y el que a la misericordia con alegría. Vamos a explicarle algo acerca del tiempo y por qué yo les digo de que los trans y los gays llegan a despertar dones más poderosos que el Adán original. El Adán original tiene todos los genes. Él puede llegar a absorber el poder de él y puede llegar a absorber el poder de él. Pero ellos son los que desarrollan los dones más rápidos. ¿Por qué? Recordemos que yo le expliqué que el ser humano en su cuerpo tiene un cronos, un tiempo, su cronología interna. Y nuestro tiempo fluye así. De aquí pasa al año cero, que es nuestro ano. Nuestro ano es el año cero. Y en el año cero, en el ano, es de donde se desarrolla todos los dones. En el ano. El ano representa que el año cero. El pene representa que el año 1. Y del 0 hacia atrás es donde se desarrollan todos los poderes. Y por eso ellos vienen con unos dones internos. Ellos vienen con unos dones internos. Pero Dios no se los deja activar porque ellos pueden ser peligrosos para la sociedad. Si esos dones se llegaran a despertar. Porque estamos hablando de dones de abrir dimensiones. En especial los gays. Intestino grueso, intestino delgado. Abrir dimensiones. Los que vienen del páncreas, los trans, pueden crear, porque vienen del páncreas, el pan creador, pueden crear, pero ellos no lo saben. Si lo supieran, dominarían el mundo. Y por eso Dios no quiere que ellos lo hagan si no lo hacen para Cristo. Y Cristo no les activa los poderes si no lo hacen para Él. Y si no lo hacen de un corazón sincero. Todos nuestros órganos tienen unas funciones. El cuerpo se le llama la tecnología crística. Nuestro corazón tiene la capacidad de crear con la fe. La mente tiene la capacidad de ¿qué? De visualizar el futuro. Nuestro estómago tiene la capacidad de transformar la energía. La energía. Todos nuestros órganos tienen ¿qué? Poderes, sino que ellos están dormidos. Y cuando Jesús los despierta, al ser humano se le despiertan todos los dones. Todos los dones. Y los que tienen más dones son ¿quiénes? Los gays y los trans. Por eso ahí explicaba de que las personas que son más indignas pueden llegar a tener más poder. Por eso Dios no menosprecia a ninguna persona, ni subestima a ninguna persona. Porque el tiempo fluye de forma inversa.
en los otros universos. Mientras aquí Adán tiene una mujer, en otros universos, Adán está ¿con qué? Con otros hombres. Está con otros hombres, mientras se desarrolla la mujer. Eso lo vamos a explicar más adelante. Ustedes deben saber que Jesús es un ser antropomorfo, andrógeno. Quiere decir de que Jesús se puede transformar en cualquier figura. Tiene todas las figuras. ¿Por qué? Porque él es el gran arcano. Jesús es el gran arcano y tiene todos los genes, incluso de otros seres que los seres humanos ni siquiera han visto. Y por eso Jesús se puede llegar a transformar en otros seres que el ser humano ni siquiera se puede imaginar. Pero Jesús los conoce. Y por eso él es el que, el gran arcano. Él puede crear muchos alienígenas que tuvieras, venga, por estos seres de dónde es, y Jesús tiene todas las transfiguraciones. Todas las transfiguraciones él las tiene, todas. Por eso él es un ser que antropomorfo y andrógeno, que tiene el sexo masculino y tiene el sexo femenino. Y Jesús mismo tiene un gusto, ¿por qué? Por los hombres, por los hombres. Es decir, a Jesús le gustan ¿qué? Los hombres. Lo mismo pasa con quién? Con Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el hombre, para Dios, literalmente es como células de la iglesia. Y la iglesia es ¿qué? Femenina, femenina, femenina. Eso lo vamos a explicar más adelante. Entonces, Jehová nuestro Dios, Él es el Dios de dioses. Él es el Dios de dioses. Y el Dios de dioses desarrolló un gusto, ¿por qué? Por el Dios, que es Adán. Recordemos que yo dije que todo es una unidad, todos somos una unidad con Dios, porque Adán es Jehová del pasado. Y Adán llega a ser ¿qué? Jehová en el futuro. Por eso Adán es un peligro, es una espada de doble filo, porque Dios por eso vigila tanto a Adán, porque Adán es la versión de Jehová del pasado. Adán tiene todo el potencial de ir en el futuro y volverse un Dios de dioses como Jehová. Y por eso Adán es una espada de doble filo. Eso no se puede negar, yo estoy diciendo la verdad. Adán tiene el potencial de volverse Jehová, de ser un Dios todopoderoso. Tiene todo el potencial. Pero para eso necesitaría mucho tiempo, vivir que en la eternidad y pasar mucho tiempo. Es decir, empatar con Jehová no podría ni siquiera imaginarlo, porque Jehová ha estado muchísimo tiempo y es muy grande, tiene muchísimo conocimiento. Pero Dios sí le permitiría alcanzar un nivel de conciencia muy alto, porque Dios dice, Adán soy yo, pero del pasado. Jehová es consciente de eso, de que Adán es él del pasado. Es el del pasado. Y Adán, que es un Dios, se enamora del alma, que es la mujer. Y la mujer es coronada como la madre de los vivientes, como Vivi. La madre de los vivientes, Vivi. Y ella se enamora del planeta y de los animales que están bajo su cargo. Y el hombre es que un Dios. Y Jehová es el Dios de dioses. Miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, Jesús, ¿qué hace? Se enamora de la iglesia, y la iglesia está conformada por hombres, porque eso es lo que ocurre en la mujer, la iglesia. Y Jesús se enamora de la iglesia, tiene una relación amorosa. ¿Por qué? Porque Jesús tiene un nivel de conciencia muy alto, muy alto. Entonces, cuando tú te enamoras de una chica, de una mujer, el hombre en la apariencia ve todo femenino, pero la mujer es masculina por todos sus lados, que eso es lo que vamos a ver más adelante. La mujer es masculina por todos sus lados. Quienes toman las decisiones en la mente de la mujer son los hombres. La mente de la mujer es una democracia. Yo como hombre digo, venga, yo mañana voy a desayunar unos huevos con pan. Punto. Yo lo tomo como una monarquía. Pero la mujer dice, venga, ¿será que mañana desayuno chocolate con queso? No, mejor me hago un tinto con unas arepas de queso.
La mujer empieza, ¿qué? En una democracia. Y los que están tomando las decisiones dentro de su mente son hombres. Son hombres. Entonces dicen unos, votamos por el chocolate con queso. Otros dicen, no, votamos por el café con las arepas. Y cuando la mujer toma la decisión, dice, unos dijeron, 5 votaron por el chocolate y el queso, y 7 votaron por eh, el café y las arepas. Ganó el café y las arepas. Es una democracia y ella no se da cuenta. Y quienes toman las decisiones son los hombres que están dentro de ella. Porque la mujer es una Penélope o una tapenes, que es un tapete de penes, está llena de hombres. Y el hombre es lo contrario. El hombre está lleno de mujeres que son hadas. Adán, hadas. Está lleno de qué? De mujeres. Y eso le permite al hombre tomar la decisión y punto. Dice, no, yo soy una monarquía, un monarca. Yo digo, mañana desayuno esto y punto. Y ninguna mujer puede decir lo contrario. Y eso es lo que ocurre en el hombre. El hombre toma la decisión y los demás dicen, sí, el hombre tomó la decisión, punto. Cambio que la mente de la mujer es una democracia. La mente de la mujer es una democracia. Y por eso Jesús se enamora de qué? De la iglesia. Pero estamos hablando de un nivel de escala mayor. Y Jesús, cuando todo se ve desde arriba, Jesús mira una mujer. Dios simplemente mira una mujer, pero nosotros vemos que las partículas moviéndose, que son las personas. Porque Dios es el Dios viviente. Y Él dice, la iglesia, mi amada. Y la iglesia se ve como una mujer. Pero nosotros vemos a cada persona moviéndose. Vamos a la iglesia. Pero Dios mira una mujer. Por el nivel de conciencia tan alto de Dios. Cuando tú estás arriba todo se ve diferente. Cuando estás abajo todo se ve diferente. Es decir, cuando digo, vamos a la iglesia y la iglesia va y yo miro personas, hombres, mujeres, pero cuando estoy arriba, Dios mira simplemente una mujer andrógena, una mujer andrógena. Eso es lo que Dios mira, una mujer andrógena. Esa es la idea. Y por eso Dios se enamora de la iglesia, literalmente como si tuviera una relación con una mujer. Esa es la idea. Y por eso el hombre también se enamora de la mujer. Y la mujer está compuesta con un planeta. Y el planeta está ¿qué? Llena de hombres. ¿Llena de qué? De mujeres y de animales. Entonces el hombre al final se enamora de qué? De Dios también. Es como si fuera una copia. Entonces el hombre se enamora de la mujer, pero la mujer es literalmente el planeta. Y el planeta está ¿qué? Llena de hombres, de mujeres. La mujer es que un tapenes, un tapete de penes. O una Penélope. Está llena de hombres. Eso lo vamos a ver en un momento. Colosenses capítulo 1, versículo del 17 al 19 diciendo, y Él es antes de todas las cosas. ¿Quién? Jesús. Jesús permanece ¿qué? En la eternidad. Antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten, que es el mandamiento de Jesús. Jesús es el mandamiento del amor. Es el mandamiento del amor. Por eso Él no puede dejar de amar. Porque ese es el mandamiento de Él. Es su naturaleza. Él siempre tiene que amar. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Pero debemos tener cuidado porque Jesús, que es el amor también mata. El amor también cela, de celos, y también mata, también odia. Es el mandamiento de Jesús. Es realidad, es el mandamiento de Jesús. Y dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y que es el principio y primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase la plenitud. La plenitud. Entonces Jesús es que la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es que femenina, es una mujer. Es una mujer. Ahora bien, debemos entender que para formar la iglesia necesitamos unos elementos, como un corazón, un intestino delgado, un intestino grueso, un páncreas, un estómago. Necesitamos eh, los ojos, todo. Necesitamos varios elementos para formar, y así mismo ocurre en esa realidad. Y cuando se reúnen las personas, cada uno cumple una función. Y ahí es donde también entran quienes, los trans y los gays, porque los trans y los gays son los que más rechazan la iglesia. Pero ellos cumplen una función, pero no una función como la vemos hoy en día, sino es otra función espiritual. Ellos tienen que convertirse en a Dios, pero ellos son necesarios, son totalmente necesarios porque sin el páncreas
y sin intestino grueso y sin intestino delgado no podemos formar el cuerpo de la novia de Dios. No podemos. Ellos son necesarios. Incluso son necesarios quienes también los eunucos. Hay personas que nacen para ser eunucas. Personas que se cortan el miembro viril, que es el pene. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 23, versículos del 1 al 2 dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. Una persona que se corta su pene porque dice, no quiero el pene, no lo quiero. Una persona que se corta su miembro viril. Dios dice que esa persona no entrará. Miren lo que dice. Dice que no entrará. ¿Por qué? Porque Dios, que es Jehová nuestro Dios, Él es un Dios. Él se comporta como una divinidad. Una divinidad que hace pactos, crea, destruye y recibe ¿qué? Sacrificios y ofrendas. Él tiene que comportarse como una divinidad. Y él acepta ¿qué? Sacrificios. Y aquí es donde la persona entra en una relación íntima con Dios. Y de pronto la persona dice, no, es que yo no quiero mi miembro sexual porque quiero utilizar mi ano. Es válido para él. Si tiene el fuego sagrado, puede utilizar de esos placeres. Ya es problema de Adán con Dios. Entonces digamos, Jehová nuestro Dios recibe el sacrificio de él. Y Dios a cambio le entrega unos secretos para que él se vuelva un Dios. Literalmente el eunuco se vuelve un Dios. ¿Por qué? Porque el pene era el canalizador de la fuerza del semen, que es una fuerza caótica. Pero como él se cortó su miembro viril por decisión propia, ese potencial de la energía caótica se va hacia la mente, hacia el tercer ojo. Y el eunuco puede llegar a crear con la mente. Se vuelve un Dios. Pero él le tocó hacer ¿qué? Un sacrificio, como todo en la vida. En la vida tienes que aprender que todos son ¿qué? Sacrificios. Todos nos sacrificamos por algo que queremos. Es realidad. Pero Dios dice que una persona que se corte su miembro viril fuera de la congregación, él no puede entrar. Dios puso que el verbo entrar. Una persona que diga, no, yo me lo corté por Alá. Entonces Jehová dice, si tú crees que Alá es Dios, cuando Jehová, que es el Todopoderoso, dice, Alá no es Dios, dile a Alá que te dé los secretos para ser un Dios. Eso es lo que Jehová dice. Y dice, esa persona no va a entrar, ni el eunuco que tiene los secretos se los va a dar a él. Dios dice, no, porque puede ser muy peligroso. Una persona puede alcanzar un potencial de volverse un Dios, pero ser un Dios tiene una responsabilidad enorme. Tú puedes crear un universo, puedes crear personas. Imagínate tú crear un universo. ¿Tienes acceso a qué? Mujeres, hombres, niños. Puedes crear el universo que se te dé la gana. Puedes decir, no, yo quiero ser un hombre y quiero que alrededor de mí hayan solo mujeres y todas me den placer a mí. Tú lo puedes hacer y Jehová te da el poder. Pero eso solamente es para personas a las que Dios le agrade. Tú dices, no, yo quiero ser una mujer y quiero reinar en un mundo. Créalo. Dios te da ese poder. Porque tú vas a vivir en la eternidad. Eso es lo que Dios te dice en la Biblia. Te va a dar la eternidad. Un mundo de qué? De posibilidades. Pero si tú crees que Alá es Dios, dile a Alá que te dé los secretos. O tú crees que Brahma es Dios, dile a Brahma que te dé los secretos. ¿Te lo cortaste por Brahma? Es tu problema. Dios sabe de que a Brahma no existe, ni Alá existe. Solamente está Jehová. Entonces Jehová dice, a él no lo van a dejar entrar. Ese que se cortó el pene por fuera, no le dejen entrar. No lo dejen entrar, porque si coge los secretos puede ser muy peligroso. Por eso dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. Dice que no entrará porque él puede aprender los secretos y puede llegar a ser un peligro para el mundo. Dice, no entrará, no entrará. Detrás de todo gran sacrificio hay que una recompensa. Pero si él se lo corta por fuera, es problema de él. Es problema de él. Porque siempre hay personas que se les da ese deseo de, ¿qué? De cortarse el pene. Siempre aparecen, siempre aparecen. Que son los eunucos. Y los eunucos alcanzan un potencial enorme. A lo largo de la historia, los eunucos han marcado la historia. Parte de la historia porque tienen un potencial enorme. Pero Dios no acepta uno que esté por fuera. Dios acepta el de la congregación, el que dice Jehová, yo te he conocido y siento que mi miembro sexual no me sirve para nada. No lo quiero. Se lo puede sacrificar a Dios. Y la congregación tiene que recibirlo.
porque él hace parte de la congregación y va a ser muy útil cuando Dios le dé los secretos, cuando Dios le dé los poderes. Va a ser muy útil para la congregación, pero dice que no entrará. Dice que una persona no puede entrar de afuera, pero el que está dentro, Dios lo recibe. Porque es sacrificio para Dios, es el deber de él como Dios, recibir los sacrificios. Si no, no fuera Dios. Dice, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª congregación, no entrará en la congregación. En la congregación. Es realidad. Ustedes deben saber que los bastardos también tienen un potencial enorme, aunque ustedes no lo crean. Como les dije, las personas que tienen menos dignidad son las que llegan a tener más potencial. Y por eso Dios no desestima a nadie. Si en la congregación llega a aparecer un niño bastardo, que es un niño que nace de fornicación, ese niño llega a tener un potencial enorme. Y por eso nació que en la congregación, es parte de la congregación, aunque nació en fornicación. Que eso Dios no se agrada de eso. Pero él alcanza un potencial enorme. Es realidad. Es realidad. Debemos entender eso. Y por eso Dios dice, los que están afuera no pueden entrar si llegan con el testículo magullado o sin el miembro viril. Ellos no pueden entrar porque reciben unos secretos. No, Dios no los deja entrar. Dios le dice, cuidado con ellos, porque ellos pueden llegar a tener un potencial enorme. Y recordemos que Dios entrega el potencial, pero cada persona es responsable de sus decisiones. Y eso lo saben bien los masones y los Illuminatis. Eso lo saben bien. Génesis capítulo 3, versículo 19 dice, con el sudor de tu rostro con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Recordemos que el hombre es carne, polvo, y cuando muere, todos sus miembros vuelven ¿a qué? A la tierra. Si una persona dice sacrificar su pene, hay que dejarlo. Pero si lo hace para Jehová, si lo hace para otro Dios, hay que rechazarlo. Si lo hace solamente para Jehová, porque recordemos que el hombre vuelve el polvo, su pene se vuelve polvo, todo se vuelve pene, todo se vuelve polvo. Entonces, si la persona quiere sacrificar a Jehová su miembro viril y tiene la fuerza, hágalo. Vamos a escuchar a Jesús, lo que Jesús dijo acerca de los eunucos, porque las palabras de Jesús son las más importantes, no me crean a mí, crean a Jesús que Él es el gran maestro. Mateo capítulo 19, versículo 12 dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Hay personas que nacen, que Dios los crea con la programación de que odien a su pene. Dios los crea así, para que sean eunucos. Y ni siquiera les duele que les quitan el pene. No les duele. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Hay hombres que se enamoran tanto del hombre que se quitan el pene para parecer mujer. Se enamoran del hombre. Dios a esos no los deja entrar en la congregación. Y dice, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. En el reino de los cielos, Dios sí los acepta, diciendo, yo sí acepto ese sacrificio. ¿Por qué? Porque tú lo haces por Cristo o lo haces por Jehová. A ellos sí Dios les acepta el sacrificio. ¿Por qué? Por el reino de los cielos. Dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Es decir, Jesús dijo, si una persona lo puede hacer, hágalo. ¿Por qué? Porque quitarse el miembro viril no es fácil. Quitarse el pene no es fácil. Si una persona lo puede hacer, hágalo. Pero si usted dice, Dios no te obliga. Dios no está obligando a nadie. Si la persona lo quiere hacer, Dios dice, yo soy un Dios, yo tengo que recibir el sacrificio. Y a cambio yo le doy unos poderes. Pero del resto, no lo haga. Y eso es lo que dice Jesús. Si la persona lo puede recibir, hágalo. Pues recordemos que hay uno que es responsable de tomar las decisiones, también que es el Adán original, que es el Adán que tiene que ver con que le gustan las mujeres. El Adán original es el que toma la decisión de decir sí o no. Él tiene la decisión, que es el corazón. Recordemos que el Adán original viene del corazón, por eso tu corazón es el que toma las decisiones de decir sí o no. Si el pastor dice no, Dios dice, no pasa nada, no, porque usted es el jefe de la congregación. Dios no obliga a nadie. Si el pastor dice que no, no. Dios dice no. El pastor no permitió. Porque el pastor viene siendo la cabeza y Dios respeta la autoridad. Dios respeta eso. Esa realidad. Por eso Dios también tiene. Dios, el pastor también tiene que respetar cuando la autoridad viene de arriba. Porque Dios también respeta la autoridad cuando viene de abajo. Dios respeta.
Entonces, la persona se puede que hacer, se mueve de pastor y el pastor que le autorice, o el sacerdote. Tiene que ser que alguien le autorice. Si no, no se puede. Porque hay unos niveles de autoridad. Y Dios respeta eso, respeta los dominios. Isaías 40, 39, versículo del 7 al 8 dice, de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena, y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Jehová nuestro Dios se enoja con Ezequías porque Ezequías no permitió que las personas se hicieran eunucas para Jehová. Recordemos que el dominio era de quién? De Ezequías. Ezequías era el rey, tenía que permitirlo el rey, de que hubieran personas que se quitaran el miembro viril, porque habían personas que tenían el deseo para Jehová, pero él no lo permitió y Dios lo castigó diciendo, tus hijos van a ser eunucos en Babilonia, por cuanto no lo permitiste. Y allá en Babilonia, ¿qué hacían? Les cortaban el pene para poder servir a la realeza. Y como eran esclavos, no podían decir nada acerca de su cuerpo. Y eso es grave. Por eso la persona debe que tomar la decisión por él mismo. Y la persona que esté a cargo, permitirlo. Si es para Jehová, sí, ya. Porque si no, si uno estanca ese sacrificio, luego cae sobre los hijos. Y los hijos son que obligados a ser eunucos. Porque los eunucos alcanzan un potencial enorme. Es realidad. Ustedes dirán, ¿por qué son importantes los eunucos? Porque, como les digo, el tiempo fluye de forma diferente. Nosotros hoy en día tenemos a la mujer como la mayor creación de Dios. Pero Dios, ¿qué hace? Hace saltos en el tiempo. Dios salta en el tiempo. Y sabe cómo es la mujer perfecta. Hoy en día tenemos la mujer perfecta, por lo que no sabemos es que la mujer es literalmente ¿qué? Un hombre. La mujer es un hombre. ¿Por qué? Porque la relación de Adán primero es con él mismo, con su corazón. Y uno de los dos tiene que degradarse. Cuando hay una pareja gay, uno tiene que ser positivo y el otro negativo. Uno tiene que degradarse. Entonces, él se degrada, el negativo, se degrada y se transforma en un trans, que es una mujer. De la mujer se cansa y dice, no, yo no quiero el pene. Y aparece el eunuco. Eunuco. Y del eunuco sale ¿qué? La mujer. Sale la mujer. Por eso la mujer es literalmente un hombre. Un hombre, sino que Dios, como hizo un salto en el tiempo, ¡pum!, encontró directamente fue a la mujer. Pero literalmente la mujer es un hombre. Es literalmente un hombre. Y Dios lo que hizo fue repartirles dones. Al hombre le dijo, mira, tú hombre vas a tener el poder de qué? De engendrar. Le dio qué? La llave de engendrar, que es el pene. Y a la mujer le dio la vagina, que es el poder de sostener la vida. Recordemos que Dios lo que hace es que hacer saltos en el tiempo. Entonces a cada uno le dio un don, un don. Pero si vemos literalmente, Adán lo que hace es hacer que un clon de él se enamora de su propio clon, uno de los dos tiene que degradarse. Se vuelve que una condición femenina, un trans. El trans se cansa del pene y se vuelve que un eunuco. El eunuco es una mujer, una mujer. Por eso la mujer es un hombre, es un hombre. Entonces lo vamos a mirar. Hechos capítulo 8 versículos del 27 al 32 dice, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, y volviéndose, y volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro.
Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, haciendo referencia a quién, a Jesús, de que Jesús, que es el creador, fue llevado al matadero como oveja. Y ahí estamos hablando de qué, de un eunuco etíope. Los etíopes son negros. Un eunuco negro. Ellos se dejan crecer el cabello y parecen literalmente hombres que parecen mujeres. Entonces estamos hablando de un eunuco. Los eunucos son muy importantes, llegan a tener un potencial enorme. Eso que ellos no lo saben. Si supieran, porque es que una cosa es tener un poder y otra cosa es ser consciente de ese poder. Los eunucos, los gays y los trans tienen un poder enorme. ¿Por qué? Porque aquí tenemos todas las variantes de Adán. Todas las variantes de Adán. Tenemos al Adán original, que dice, no, a mí me gustan las mujeres. El Adán original. Tenemos el Adán gay, que él siempre aparece. El trans y el eunuco. Y ese es el más poderoso. Sino que ellos no lo saben, que tienen un poder enorme. Ellos no lo saben. Porque no se acercan a Dios. ¿Para hacer qué? Convertidos a Dios. Dios trabaja en su interior y trabaja en sus corazones. Pero ellos son más fuertes. Ese es el más fuerte. Y de él es que viene la mujer. Por eso Jesús lo sabe, porque él es el creador. Él sabe de qué. La mujer viene de qué? De un hombre, un eunuco. Jesús lo sabe, porque él es el creador. Y él me dijo que le explicara eso a ustedes. Ustedes deben entender eso, de que ellos son también necesarios en las iglesias. Pero ellos tienen que pasar por un proceso de conversión, porque no son los gays que tenemos hoy en día. Serían un poquito diferentes, serían un poco personas más diferentes, diferentes. Eso, y no les voy a mentir de que ellos tendrían otro nombre, se llamarían nazarenos, o también se les llama gay senseis. Se les llaman así porque se vuelven como maestros. Y son muy inteligentes. Cuando se convierten a Dios se vuelven muy inteligentes. Llegan a tener una sabiduría grande, enorme, enorme. Y se les llama incluso nazarenos. Pero son hombres muy hermosos. Porque los nazarenos son hombres hermosos. Jesús o Sansón se dejan crecer el cabello largo y parecían mujeres y eran muy hermosos. Es realidad que un hombre normal, incluso Adán, se enamoraría de un nazareno. Se enamoraría, que él llega a enamorarse por la belleza de los nazarenos. Porque los nazarenos son hombres hermosos que llegan a qué? A enamorar al mismo hombre. Por eso al final el hombre se cansa de la mujer. Y al final utiliza a la mujer como simplemente para incubar, para tener hijos. Pero debemos entender ese proceso. Entonces, como Dios hizo saltos cuánticos, Dios literalmente lo que hizo fue saltarse a la perfección, a la mujer. Pero ese es el camino de la vida. El eunuco, que es el más cercano a la mujer. Y de ahí aparece la mujer, la perfección. La perfección. Pero aquí está el trans y aquí está el gay. Por eso está el Adán original. Ellos son variantes y todas esas variantes salen del cuerpo de Adán. Por eso siempre que nos empecemos a tener hijos, algunos les van a salir ¿qué? Unos hijos gays, otros trans y otros con deseos de volverse eunucos. Y luego ocurre con la mujer. Aparecen que las lesbianas, aparecen otras mujeres, otro tipo de mujeres. Y Dios es consciente de eso. Pero ellas tienen que ser parte del cuerpo de Dios, tienen que convertirse en Dios. Si no lo hacen, Dios tiene que condenarlos por toda la eternidad, en la realidad. Eso lo podemos ver con Dios. Recordemos que Dios es que el todo. Y él lo que hizo fue dividirse. Jehová nuestro Dios crea al hombre, representando que la noche. Por eso lo creó el varón negro, Adán, la noche.
Porque Dios es un varón negro, el gran alquimista. Y él tiene una luz que lo viste. Y esa luz es femenina, que es Eva. Que es Eva. Entonces, Eva representa que la luz. Les pregunto, ¿qué es primero, la noche o el día? Si usted dice que la luz, eso es erróneo. Primero es la noche. El día comienza a las 12:01 de la noche, en oscuridad. Si tú eres judío, el día para los judíos arranca a las 6:01 de la tarde, cuando se oculta el sol. Ahí arranca el día. ¿En qué? En oscuridad. Por eso los negros son primero. Los negros fueron creados primero. Adán, el hombre negro. Por eso Adán representa que el carbón, la materia prima, el primero. Materia prima. El primero, el negro. Y del negro, que es la oscuridad, sale ¿qué? La luz. La mujer blanca. Y la mujer blanca representa que el diamante, la rubia, el rubí. Del carbón sale ¿qué? El rubí, la rubia, el diamante, la perfección. La perfección es la realidad. Entonces, Dios lo que hizo fue que dividirse, porque Dios lo que hace es que imprimirse. Se imprime en la realidad. Entonces, para volver a entender a Dios, tenemos que unir. Por eso, Dios es un ser que andrógeno, antropomorfo. Tiene parte masculina, Adán, y tiene parte femenina, Eva. Él es que un ser andrógeno, y él entiende tanto al hombre como a la mujer. Porque tanto Adán es una versión de Dios, como Eva es otra versión de Dios. Ambos son ¿qué? Versiones de Dios, de diferentes universos. Y Dios los junta en esta dimensión, que es la realidad. Y entre Adán y Eva tienen a quién? Abel, que es la sangre de Dios. ¿Por qué? Porque Adán viene a cumplir una función. Recordemos que nosotros formamos como una iglesia, un Adán, y todos representamos algo. Las personas negras representan ¿qué? La piel de la iglesia. La piel de la iglesia es ¿qué? Negra, morena. Porque la novia de Dios es morena. Y Eva representa ¿qué? Los huesos de la iglesia. La gente blanca representa ¿qué? Los huesos de la iglesia. Y entre los negros y los blancos forman ¿qué? Los morenos, que son la sangre de la iglesia. La sangre de la iglesia son ¿quiénes? Los morenos. Los piel roja son la sangre de la iglesia. Así es. Entonces la novia de Dios es una mujer morena, morena, morena. Debemos entender todo eso para poder entender a Dios. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces Dios es una unión, por eso Jesús decía, padre y madre, padre y madre, Jehová. Jehová es que padre y madre, y lo que hace es que dividirse. Adán le da la candidatura de padre, y a Eva le da la candidatura de madre. Pero Jehová es que padre y madre. Jesús decía, en el Padre Nuestro decimos, Padre nuestro que estás en el cielo. Pero eso no es lo que Jesús decía. Jesús hablaba en el arameo, y él decía, Padre y madre, tú que estás en todo, danos tu luz para que la hagamos útil. Por eso siempre hablaba de qué, de padre y madre, porque él entendía eso. Y Jesús también es que padre y madre de la humanidad.